Teatro Colón está en pleno centro de Buenos Aires, casi enfrente del Obelisco. Aparece a la vista como una colosal isla de arquitectura clásica y color marfil de 30 metros de alto. Ocupa una manzana, unos 8.200 metros cuadrados, y está entre los 5 teatros líricos más afamados del mundo. Para hacer esta historia, consideré que había que ponerse algo acorde con la calidad del teatro y del evento artístico, la ópera Tosca, que volvía al escenario del Colón después de 20 años. Podría decir que yo estuve siguiendo atentamente cómo el teatro fue preparando ese extraordinario evento, por lo menos en los últimos 2 meses, y también cómo viene preparando los eventos que vienen para el resto de la temporada. Así fue que me guiaron uno a uno por todos los talleres y claramente esto sí que fue un descubrimiento. Resulta que el Colón es una fábrica de hacer arte, desde luego, pero es un lugar de producción incesante, donde 500 personas están consagradas a su trabajo. Ver la sala vacía es ya un espectáculo, claro que sí. Y parecen volar y rondar los fantasmas de los más grandes del mundo de la lírica en ese territorio revestido de pana y cortinados de color púrpura y asientos y molduras pintados de dorado a la hoja. Es todo grande, solo la araña central pesa más de 1000 kilos. Y allí estuve, disfrutando de uno de los eventos artísticos del año. Pero nunca perdí de vista que lo que estaba viendo era el fruto de lo que había visto antes. O sea, era el fruto del trabajo de una fábrica que había elaborado durante meses y meses en el producto que estaba allí en escena. Una fábrica cuyo trabajo es prácticamente desconocido para el gran público. Por eso, esa era precisamente mi historia. Contar el otro lado del Teatro Colón. Si uno lo ve al teatro desde el aire, rápidamente comprenderá que es hijo del centenario, que es hijo de principios del siglo XX, cuando Argentina marchaba como para instalarse entre las grandes naciones de este planeta. Donde está el teatro, había salido en viaje inaugural el primer tren que rodó en el país, La Porteña, allá por 1857, desde esa estación que se llamaba Del Parque hasta Floresta, a lo largo de 10 kilómetros. Apenas 30 años más tarde, ya se estaba levantando un teatro que iba a dejar boquiabierto a todo el mundo. Eso sí, muy a la Argentina, porque no le faltó drama político al asunto, porque por esos días el naciente Partido Radical le hizo una revolución al gobierno y una revolución a los tiros. Tardó 18 años en construirse, arrancó en 1890, y a poco que empezó, estalló la Revolución del Parque. Ajá. Así que con las piedras de los cimientos tiraban los cañonazos. No. Acá mismo, en la Plaza Lavalle.
Así que esto empezó a los cañonazos. A los cañonazos. Y además era ese terreno destinado al Teatro Colón, era la mitad de la manzana. Por eso vos ves una plaza y todo el teatro tirado más para el lado de Tucumán, de la calle de Tucumán. Porque al momento del concurso, que dio a luz este proyecto extraordinario, se disponía solo de la mitad de la manzana y el resto eran casas bajas. Era un Buenos Aires de casas bajas, claro, y calles de tierra y carruajes a caballo. Claro, uno ve la escenografía que rodeaba este teatro, debe haber sido monumental. Era un plato volador. Un plato volador, instalado en Buenos Aires. Era ¿no? un plato volador, como el primer mundo, llegando acá a estas tierras salvajes de claro, Sudamérica. Además contaba con novedades tecnológicas, por ejemplo, iluminación eléctrica. En el proyecto eléctrico estuvo uno de los ingenieros del equipo de Edison. ¿Acá trabajando? Trabajando acá. Esto era de una avanzada tecnológica extraordinaria. El teatro se inauguró en 1908. Sonia me cuenta estas historias desde un cómodo palco, mientras en el escenario los ensayos nunca se detienen. Acá donde estamos nosotros no estaba toda esta ornamentación ni estos cortinados. Era una sala más seca y con un sonido más seco, más desprovisto de todo esto. Y se hacen correcciones acústicas, entre otras, estos cortinados. Se viste mucho más la sala con todos estos elementos absorbentes. El salón dorado en el 10 todavía era un salón blanco pelado, no estaba ornamentado. Se lo fue terminando. Y en la década del 40 ya se nota la necesidad de disponer de más espacio para las producciones propias. 1940. 1940 se hace, también con una extraordinaria lucidez, se hace el primer taller de escenografía en subsuelo. Se excava, aprovechando la ocasión de que Buenos Aires estaban haciendo las primeras excavaciones para abrir la 9 de julio. Claro. Y entonces había un movimiento de camiones y de tierra, y ahí viene el primer taller de escenografía del Teatro Colón. Como el taller de escenografía ya no tiene espacio suficiente en los subsuelos del Colón, los trabajos se complementan en unos gigantescos galpones del barrio de Chacarita. Antonio, un histórico del teatro, es el coordinador de esos nuevos talleres. Estoy del año 60, sí, o sea, casi unos añitos. El teatro, la verdad es que me dio mucho, es como mi casa. Pasas muchas horas, ¿no? Muchas horas. Vengo a la mañana acá, recorro acá, digamos, los talleres con los jefes. Acá hay unos jefes, digamos, de maquinaria, utilería, herrería, escultura, escenografía. Es un grupo de gente humana muy sano, muy bueno. La verdad que son muy responsables acá los jefes. Es el otro Colón ¿no? Este es otro Colón. Pero en síntesis todo uno. Todos trabajamos para abrir el telón, digamos, a las 8 de la noche. Para nosotros es una magia especial. Todos los días estamos con esto, lo hacemos con amor, con cariño, porque como, no sé, como que si nos vamos al teatro nos falta algo. Es la parte de la vida de uno, del teatro. En estos galpones se observa el trabajo pesado. Todo tiene grandes dimensiones. Nosotros hacemos todo, digamos, los que nos pidan los escenógrafos. A veces también está el regi que busca, pero nosotros trabajamos... El regisser es el director, ¿no? El director. Pero el escenógrafo, digamos, tenemos charlas con el primero y después, digamos, juntamos a todos los jefes y cada, digamos, vamos dividiendo, digamos, el trabajo de cada área que le corresponde. Digamos, acá estamos en carpintería, muy cerca, ¿no? Acá está carpintería, utilería, está escultura, está herrería. ¿Eso es material muy pesado? ¿Cómo hay que trabajarlo? En realidad siempre tratamos, digamos, bueno, hoy en día casi se hace realidad de las cosas. O sea, antes era todo, cuando yo entré era toda tela pintada. Hoy, por ejemplo, se filma todo, se graba todo. Entonces hay que hacer las cosas de lo mejor posible. Pero es maravilloso, veo con Tergopol las cosas que hacen. Sí, con Tergopol es algo, digamos, para alivianar el trabajo, porque antiguamente se hacía con arcilla, digamos, después había que hacer el contramolde con yeso, después hacerlo con cartapeste, un trabajo bastante complicado, que el Tergopol adelantó mucho a la mano de obra, porque, digamos, ya se trabaja directamente, pero a su vez ya también, digamos,
Una vez que está trabajado el tergopol, se forra con talatán y papel y ya después se lleva a pintar, se adelanta mucho el trabajo. Verónica es jefa de producción escenotécnica. Todos acá trabajan con planos, esto es como si fuera, cada uno sabe lo que tiene que hacer, ¿no? En realidad nosotros gestionamos planos los planos. o dibujos, ¿no? Nosotros gestionamos los planos y son planos de construcción. Generalmente vamos distribuyendo, por eso yo te decía primero de las grandes reuniones con los constructores, tanto sea el jefe de herrería como el jefe de maquinaria taller, inclusive con el jefe de maquinaria del escenario, que es muy importante para establecer cómo lo vamos a colgar o manipular dentro del escenario. Eso, una vez que tenemos bien claro todo eso, empezamos a discriminar los planos y a hacerlos acorde a cada área. Vos tenés que pensar muchas veces también las estructuras, si son pesadas, sí. Si hay armazón, si hay herrería, ¿no? Sí, eso es lo que hacemos nosotros, sí, Claro. fundamentalmente. Y es muy delicado eso, ¿no? Y es el esqueleto. Claro. Es como las cañerías de casa, Sí. que es lo más caro, lo más difícil y nadie lo ve, es eso. Son las cañerías de la casa. En el taller de pintura, que está en otro galpón, es impresionante cómo los artistas plásticos convierten un liviano cuadrado de telgopor en una pesada baldosa de mármol gris con sus vetas más claras. Es telgopor. Pintado. Claro. En el Teatro Colón nosotros trabajamos con muchos materiales así nobles, trabajamos con madera, con telgopor, con goma. Y a veces esos materiales, que son como muy simples, con un forrado en oro, un forrado en plata, por ejemplo, y una pátina, se transforman después en esas cosas de oro y de plata que se ven en el escenario. Sí. Y que en realidad es un trabajo de una combinación, digamos, de textura o de pintura, y por eso son tan livianas cuando vos las levantaste. Yo veo que hay como una cadena de producción aquí dentro, ¿no? Esto Sí. es como una fábrica, ¿no? Es una fábrica, sí. Es muy raro que un elemento que juega en la escena surja en un solo taller. Generalmente, el taller de pintura y artesanía teatral es uno de los talleres que conforma esta cadena productiva que vos decís. Por ejemplo, hay un elemento que escultura, el taller de escultura lo talla. Ese elemento se hace una cartapesta, un forrado en papel, con cola vinílica, y eso lo hace utilería. Y tal vez necesita una base de herrería o una estructura de base, y después llega pintura para que pintura lo pinte. Claro. Entonces, va pasando por distintos talleres. Otra de las cosas que el taller de pintura hace es pintar vestuario. Ajá. Pintamos muchísimo vestuario. Sí. Pintamos máscaras, por ejemplo, sopleteamos mallas. Sí, ahora terminaste algo que parece un yaguareté, un tigre. Sí, sí, sí. Son tres animales que juegan en gato con botas, y uno es un pájaro que pintamos la malla y hacemos la cabeza o la calota de ese pájaro. Un león que después también va a sastrería para que sastrería le ponga la melena. Claro. Digamos. Así que el taller de sastrería es otro de los talleres. Io cancerò tua sorte. Y todo para que finalmente todo ese trabajo se traduzca en el escenario en una gran puesta, en una obra de arte de la que todos formaron parte, y las grandes estrellas que reciben los aplausos del público, eso lo saben bien. Este es el lugar donde acontece la fiesta, la sala principal, una belleza, una de las mayores del mundo, 32 metros de diámetro, 75 de profundidad, 28 metros de altura. Estilo ecléctico que combina el neorrenacentismo italiano con el barroco francés y con una fina decoración en dorado y escarlata. El instituto también tiene una orquesta académica, por ejemplo. Todas esas necesidades fueron haciendo que el teatro requiera optimizar el uso de sus espacios. Yo me pregunto, Sonia, si es realmente, como dicen, uno de los teatros líricos más importantes del mundo. ¿Vos conocés otros? Yo conozco varios. Todos los que saben mucho más que yo dicen que es realmente uno de los mejores del mundo.
Hay un estudio de un especialista en acústica que se llama Beranek, americano, que comparó y midió científicamente 100 teatros. Y llegó a la conclusión de que en este orden de la acústica el Teatro Colón es el tercero mejor del mundo, empezando por la Ópera de Viena como casa de ópera y el Auditorio de Boston para música sinfónica. Lo que pasa es que el Colón es el único que tiene la doble condición de ser el mejor para la voz, para el canto, y el mejor para música sinfónica. Es una doble condición que no se da habitualmente. Vos fíjate que se hacen extraordinarias salas sinfónicas o extraordinarios teatros de ópera. Pero esta doble condición es argentina. El Colón empezó a construirse en 1890 y fue inaugurado cuando terminaba la primera década del siglo XX. Hubo 3 responsables para diseñar un edificio que fue reformulado y que al principio levantó muchas controversias. Y esto se lo debemos a los arquitectos Meano, Ingeniero Tamburini y Dormal. Víctor Meano y Jules Dormal, que fue el que hizo toda la decoración, la ornamentación. O sea, ellos hicieron el edificio. Pero el que sabía muchísimo de esto, sin duda, fue Tamburini, porque la acústica tiene mucho que ver con las proporciones del espacio. Esto que nosotros llamamos el vacío, el tambor de la sala, y que tanto tiene que ver con el tiempo de reverberación del sonido y otros parámetros acústicos que deben cumplirse. Evidentemente él sabía muchísimo y había estudiado muchísimo las casas de ópera de Italia, ¿no? Especialmente el San Carlo de Nápoles. Claro, ¿se le parece? Muchísimo, nada más que este es más grande. Se le parece mucho. Sí. Tiene características muy similares, bueno, la sala en herradura, el escenario con estas dimensiones colosales que tiene, no es el caso del San Carlo, pero tiene proporciones parecidas. Ahora está lleno de secretos entonces el Teatro Colón. El teatro es fantástico. Bueno, Manucho Mujica Lainez fue uno de los que hizo una fiesta con eso, con sus escritos y sus cuentos. Ah, ¿sí? Pero ¿Qué narraba él, por ejemplo? bueno, él cuenta Una noche en la ópera que es imperdible. Ese cuento tenés que leerlo porque las intrigas, las familias, los habitués, estas cosas, Sí. las rivalidades, los amores clandestinos, Sí. todo se ponía... Es una ópera fuera del escenario y otra ópera en el escenario. Pero bueno, el teatro está lleno de historias, a cuál más linda. Con los constructores debe haber también sus historias, ¿no? Siempre con los constructores de estas obras monumentales o tragedias o enojos o peleas o ese tipo de cosas así medio disruptivas, ¿no? Bueno, hubo muchísimo de eso, muchísimo de eso. Te digo que cuando muere Tamburini, la obra se para, hay un debate en el Consejo Deliberante, la gente dice, qué cosa tan horrorosa se está construyendo, demolición. Sí, Votamos por el teatro, por ¿no? el teatro. Y hubo quienes decían, no lo demolamos, pero hagamos un ministerio. Ah, un ministerio querían hacer. Entonces aparece Meano, que era el socio chiquito de Tamburini, y dice, mire, ¿por qué no me dan un tiempo? Yo voy a hacer algunas correcciones al proyecto, lo voy a modificar un poquito, pero tiene que ser una casa de ópera. Denme unos meses y yo presento un proyecto rectificado. Y por suerte lo presenta, lo mejora al proyecto de Tamburini y logra la votación para que siga adelante. Así que tuvo un cambio de empresa constructora, hubo muchísimos avatares, hasta que muere asesinado. ¿Quién? Meano. No. Por el mayordomo, como en los cuentos. Como un cuento policial. Aparentemente por un lío de polleras. Sí. Muere asesinado por el mayordomo. Y entonces nuevamente se para la obra. Y unos cuantos años. Pero como ya estaba muy avanzado, bueno, lo traen a Jules Dormal, que ya había trabajado en Buenos Aires bastante tiempo,
y que era un exquisito formado en la École des Beaux-Arts de París. Ah, claro. Para que haga toda la ornamentación y... Toda esta belleza que vemos aquí en Sí, este sí. momento. Bolsonaro arriba. El candidato de ultraderecha lidera las encuestas con vistas al balotaje del 28 de octubre en Brasil. ¿Podrá Haddad cortar la diferencia en una semana? El misterio del periodista árabe. Era columnista del Washington Post y desapareció mientras hacía un trámite en el consulado saudí en Turquía. Otro golpe a la libertad de prensa y hondureños en la mira. Miles de migrantes de ese país llegan a pie a la frontera sur de los Estados Unidos y desafían a Trump. TN Internacional con Pepe Gil Vidal. Sábado 14 horas. Domingo 16 horas por TN. Viaje al centro de la Tierra. Fuimos a Sudáfrica para mostrarte la mina de diamantes más grande del mundo. Una aventura imperdible en las profundidades. Abrir los ojos que empieza la parte más interesante del recorrido. Además, en la sección Derribando Mitos, es verdad que en el otoño llueve más que en primavera. Y como siempre, los fenómenos de la semana. Los bomberos están intentando contener. Desde acá se genera una columna de humo impresionante que se ve desde 100 kilómetros a la redonda. Fenómenos, una aventura en el tiempo. Viernes 23:30, domingo 18:30 por TN. Este fin de semana en TN Deportivo, la Superliga vuelve con todo. River y Boca enfrentan una semana clave por la Copa Libertadores, pero quieren seguir prendidos en el torneo local. Además, Racing quiere estirar la ventaja en una visita de riesgo frente a San Martín de Tucumán. TN Deportivo, sábado y domingo 13 horas por TN. Tan claro el deseo de ser madres que no íbamos a bajar los brazos así, tan fácil. Nos informamos y fuimos a un banco de esperma. Nuestro embarazo fue unas 100 lunas. Donarle mis óvulos a Mariana para que ella pueda quedar embarazada y así fue como funcionó y llegó nuestro positivo. No es una panza que crece, es un viaje. Van 2 y vuelven 3. Estamos muy felices, la verdad que nos conmueve. A veces uno no se da cuenta todo lo que hace para lograr los sueños. Los tiempos cambian. El amor es el mismo. Feliz Día de la Madre. Hijo de inmigrantes franceses. Terminó la secundaria a los 13 años. Se recibió de farmacéutico a los 17 y de médico a los 23. Fue nombrado catedrático en la Universidad de Columbia. Sufrió el exilio por sus ideas humanistas. Maestro de toda una generación de científicos, fundó el CONICET y recibió el Premio Nobel de Medicina. Hay argentinos que nos llenan de orgullo. Bernardo Husey. Él también es todos nosotros. ¿Sabés lo que es el antidomingo? Un fin de semana con mucha información. Buena semana. Y hay que terminar la semana con elegancia. La nueva propuesta de los domingos con informes especiales y toda la actualidad. Además, un resumen de lo que pasó en los últimos 7 días y el anticipo de lo que vendrá para que empieces una buena semana. Con Adrián Ventura, Cata Bonadeo y Jimena Grandinetti. Está todo bajo control. En vivo, domingo 19 horas por TN. Tienen zapatos de hace muchos años acá. ¿Cuántos? Son muchos años, muchísimos. Yo te puedo decir que esto debe tener tranquilamente 40 años dentro de nuestro... ¿Cómo lo reconoces? Por el material con que fue puesto en el taco, porque el antideslizante es muy
muy antiguo. Mirá cómo lo sabe. Claro, y así. Y aparecen, mirá, acá tenés... Claro, acá tenemos botas que se han hecho en esta última etapa. Tosca, dice Tosca. allí. Es Tosca. Esto estamos preparando el coro de Tosca. Mirá qué buena la bota. Hermosa. ¿Esta la hacen acá? Hacemos todo acá. ¿Todos los zapatos? Diseñamos, o sea, desde el diseño hasta la terminación está hecho por nuestros zapateros. Claro, porque si ustedes hacen todo, también... ¡Uy, mira esto! Acá tenemos... ¿Qué es esto? Es una chalupa. ¿Chalupa? Una chalupa. Yo pensé que era un bote, una chalupa. Bueno, esta es la chalupa bueno, que parece usamos un bote como zapato. Pagliacci el año pasado. Que es un zapato de payaso, ¿no? Un zapato de payaso. Ah, mirá qué bien hecho que está. Claro, y esto lo usaron el año pasado. El año pasado. O sea, se van pidiendo cosas por títulos y se van realizando. ¿Qué tal este? Esta es la bota del Quijote que usamos este año. ¿El Quijote? El Quijote de este año. ¿Qué va? El Quijote de la Mancha. Bueno, son pequeños tesoros que tienen ustedes. ¿Cuántos pares de zapatos habrá acá? Mira, te digo, entre 10, 15 mil pares de zapatos tranquilamente. Sí. Tenemos discriminados óperas, zapatos de ballet, botas de ballet en este caso. Este es el mundo secreto del Colón. El mundo bajo tierra. Hay otro Colón bajo el escenario. La fábrica, que no para de trabajar nunca. Y son tan artistas en lo suyo como las primeras figuras que bailan, cantan y actúan sobre el escenario. Blanca me guía por esos recintos laberínticos con olor a cuero. Claro que aquí uno puede encontrar las cosas más insólitas y zapatos de los que llevaban clavos antiguamente hasta los más modernos con goma y pegamento. ¿Cómo anda, amigo? Estamos preparando, ¿no? Estamos preparando Tosca. ¿Qué es lo que están preparando? Estamos preparando Tosca. Ah, Tosca. Tenemos y eso es el material de Tosca. Ese es el material de Tosca que va a usar Está en bueno, el Te Deum. Ah, sí, ya están las botas ya. ¿Y esas son nuevas o ya fueron usadas en otra Tosca? Ya fueron usadas. Acá reciclamos el material. Sí, bueno, claro, si ya lo usaron alguna vez. Sí, se usa en Tosca, se usa en todos los títulos que requieren una bota derecha, o sea, que se ajuste a lo que pide el figurinista. Claro, porque en definitiva, ¿cuánto tiempo lo usarán eso, Tosca, una vez? Adelante. Cada tanto. Cada tanto. Cuando se dé Tosca... ¿Y acá qué pasa esto? Acá y hay acá estamos pistoleros. Claro, acá estamos en el Far West. En el Far West estamos, ¿no? Estamos en el Far West. También lo hacen ustedes esto. Todo hacemos claro, nosotros. toda la caracterización, no solamente Claro. la zapatería, ¿no? No. Es todo lo que involucre, digamos, el cuero como material es confeccionado por nuestro taller. ¿Cuánto hace que estás aquí trabajando en la zapatería? Hace 23 años que estoy en la zapatería del Teatro Colón. El teatro tuvo una gran restauración que llevó una década. Sonia se hizo cargo de toda la coordinación de esta obra, que incluyó una renovación tecnológica. 2 años permaneció cerrado, pero hoy luce espléndido. Y solo falta un museo y un centro de documentación, porque es un teatro lírico más que centenario, y por su escenario pasaron los mejores, que alabaron su refinamiento y su maravillosa acústica. El arquitecto belga Jules Dormal, proyectista del Palacio de Congreso, diseñador de los parques de Palermo y de la Casa de Gobierno de La Plata, entre otras cosas, tuvo mucho que ver con el Colón, sobre todo en el tema de los interiores. Todo lo que tiene que ver con la ornamentación no es solo una cuestión estética extraordinaria, sino que mejora la acústica. Tiene muchísimo que ver, cada ornamento que vos ves retarda el tiempo de reverberación del sonido. Qué lindo. Y tiene un juego importante en la acústica. Y después vino esta cosa de vestirlo al teatro con estos cortinados, donde también te voy a contar una anécdota. Estos cortinados que ves, sí. hay
3 o 4, no te voy a decir cuáles son, que son los originalmente puestos, suponemos, entre el 10 y el 20. O sea que tienen 100 años. Tienen 100 años, pero al momento que nosotros iniciamos el diagnóstico, allá por el comienzo 2001, 2002, estos cortinados estaban todos raídos porque eran de materiales naturales, algodón, seda natural, orgánicos y tienen una vida útil. Claro. Entonces vos los sacudías y caía el polvo de la seda, las aplicaciones casi ya no estaban, los flecos, las borlas estaban desintegradas, muy raídos, entonces te pedían no los muevas, no los toques. Claro. Entonces hubo años nuestros de estudio, de ver cómo reemplazarlos con materiales que guardaran la estética, el comportamiento acústico, pero que además fueran ignífugos, para bajarle un poco la carga de fuego. Claro. Así que estuvimos años haciendo ensayos en la India, en Francia, en España, aquí mismo, en Italia, probando fibras, tiñéndolas, tejiendo un pedacito, probándolo en el laboratorio de acústica, rechazándolo. Lo aprobaban los acústicos, lo rechazábamos por estética, por brillo, por color, hasta que llegamos a esto que vos ves. ¿Qué es una belleza? Que es extraordinario y tiene incorporados avances tecnológicos que nadie sospecha, porque esta seda natural color salmón que vos ves tiene entrelazada unas fibras que se llaman trevira, que fueron inicialmente usadas para los trajes de los automovilistas de la Mercedes-Benz para protegerlos de fuego. Ah, mira vos. Y después, poco a poco, estas fibras se empezaron a desplazar para generar géneros para hotelería, para tapicería, y ahí nosotros empezamos a pedirle a algunas textiles italianas que hicieran unos ensayos con nosotros, mezclando seda natural y estas fibras, y reproduciendo el pattern exacto de la flor original del cortinado del Colón, para que el brillo y el opaco... Bueno, y acá estamos. Mientras avanza la idea de hacer un museo con la ropa histórica, que no se puede tirar o regalar porque es del Estado, y para dar de baja a un vestuario es necesario el veredicto de una comisión, de todas maneras la ropa añeja tiene utilidad. Nosotros también usamos los trajes antiguos para enseñarle a la nueva camada de sastres y modistas, para mostrarles cómo se hacía y aprender a cortarlos. Porque porque no hay una escuela de corte antiguo. Entonces, con el traje antiguo, alguien que sabe cortar puede llegar a lograrlo, lo puede aprender. Sí, ustedes tienen un tesoro acá. Sí, muy importante. ¿Se dieron cuenta de eso? Sí, por supuesto que sí. Mira, voy a hacer, hasta de mago podemos hacer también. 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 Mira. De este otro. Lindísimo. Sí, ¿no? Sí. Hay unos 80.000 trajes en el vestuario del teatro. La cúpula de la sala es un capítulo aparte. La original, pintada por un artista francés, duró hasta 1930, cuando unas filtraciones de humedad la deterioraron. La actual fue pintada por Raúl Soldi en 1966. Son 50 figuras distribuidas en 16 telas. Una tarea gigantesca que elaboró en el Teatro San Martín y por la cual no cobró un solo centavo. Lo hizo por amor al Teatro Colón, como parece que es la norma en ese mundillo casi familiar de la ópera de Buenos Aires.
Este fin de semana en Colectivo Imaginario, Edgardo Jiménez. Una charla íntima con el reconocido artista argentino, un autodidacta que participó del inolvidable Instituto Di Tella de los años 60, junto a otras grandes figuras del arte. A mí me gusta el cambio continuado. Colectivo Imaginario, con Canela, viernes y sábado a la 1 de la mañana por TN. Viajando hice de todo. Baile ruso. Y también canté japonés. Estuve en el Festival Mundial de Guerra con Almohadas. Y salté en paracaídas. Probé 1000 sabores. Hasta bichos comí. Todo muy exótico. Pero un día alguien me dijo: ¿querés una seco? ¿Es una gaseosa? Se llama Seco. Pero la probé y me encantó. Y seguí tomando Seco. Ahora no la cambio por nada en el mundo. Seco, la gaseosa que elegís cuando elegís sabor. Séptima hija de 8 hermanos. Audaz, valiente, intrépida. Su pasión era volar. La llamaban la Paloma Gaucha. Supo hacerse un lugar en un ambiente dominado por los hombres. Fue la primera instructora de vuelo de Sudamérica y la primera mujer en cruzar el Río de la Plata al mando de un avión. Hay argentinas que nos llenan de orgullo. Carolina Lorenzini. Ella también es todos nosotros. La platea tiene 632 butacas de hierro forjado y madera, tapizadas en pana y dispuestas a lo largo de 22 filas. Hay en la gran sala 3 niveles de palcos. Incluso, frente al escenario está el palco reservado para el presidente de la Nación. Cuando el teatro está colmado, y esto incluye a los espectadores que observan de pie, hay 3000 personas en la sala. Hasta hace unos años, estaban en uso los enigmáticos palcos encerrados por una reja de bronce que están a ras del suelo, cerca del escenario. Son parte de los antiguos misterios del teatro. El Colón tiene su propia gracia. Por ejemplo, al momento de inaugurarse, además de todos estos niveles de palcos, estaba el nivel que era solo para hombres y el que era solo para mujeres. Ah, sí. Mirá vos. La cazuela y la tertulia eran por sexo. Y después venían los niveles populares, que era el paraíso y la galería. La galería es el gallinero, que es donde mejor se escucha. Entonces, ¿en serio? Vos muchas veces podías ver a Sergio Renán paradito allá, escuchando a muchos, en los lugares más insólitos, porque realmente son lugares privilegiados. Ah, los que saben ya. Exactamente. Saben dónde ir. Exactamente. Mirá vos, qué secreto. Y después están los palcos inferiores, esos poquitos que ves rasantes con las primeras filas de platea, que son los palcos de las viudas. Porque a principios del siglo XX, la gente que guardaba luto, se suponía que no iba a espectáculos, o si iba no debía ser vista. ¿Y entonces? Entonces llegaban en su carruaje, entraban al pasaje de los carruajes por la calle Tucumán y salían por Toscanini, y entraban por una especie de pasadizo secreto que llegaba a estos palcos que